Muchas gracias, doctor Alfredo Cermeño, por su presentación y muchas gracias al doctor Moisés Quiles por la invitación para estar nuevamente en estas sesiones y conferencias que organiza la Federación Nacional de Neonatología de México. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con la exposición. Un momentito porque necesito aquí hacer algo. Perdón, ¿eh? Bueno, voy a compartir nuevamente mi pantalla. El tema que vamos a abordar el día de hoy, como ya se mencionaba previamente, es el abuso de sustancias en el embarazo y sus efectos en el recién nacido. Los objetivos de esta presentación es una breve introducción del tema, aspectos clínicos, diagnóstico, algunos aspectos epidemiológicos, hablar algo en relación a drogas lícitas, drogas ilícitas y finalmente las conclusiones. La OMS define como el abuso de sustancias al uso nocivo y peligroso de sustancias psicoactivas que pueden ser drogas lícitas, pueden ser drogas ilícitas o bien pueden ser medicamentos que tienen alguna prescripción pero que no tienen alguna finalidad clínica. Este uso de sustancias puede conducir a una dependencia que puede producir secuelas conductuales, cognitivas y fisiológicas en nuestros pacientes. Sobre todo, aquí nos vamos a enfocar en las madres embarazadas, que son las que pueden llegar a consumir estas sustancias y que son las que nos pueden condicionar ciertos efectos en el recién nacido. Y bueno, ya la adicción se define como una enfermedad primaria que puede ser crónica y neurobiológica, que generalmente está asociada a ciertos factores genéticos, psicosociales, también ambientales, que pueden influir en las manifestaciones que presenten nuestros pacientes. El consumo de drogas en los últimos años se ha visto que ha incrementado de manera exponencial y bueno, pues este incremento en el consumo de drogas no exime a las mujeres y por lo tanto tampoco a las mujeres embarazadas. Entonces, existe una exposición prenatal que va a incrementar el riesgo de complicaciones obstétricas en esas madres que están embarazadas y que también puede tener complicaciones graves en el recién nacido, tanto en el desarrollo del feto como una vez que nace el bebé, y puede haber complicaciones incluso a mediano y a largo plazo. Existe un grave problema en relación al consumo de drogas de abuso porque en prácticamente todas las publicaciones que se han hecho alrededor de todo el mundo existe una infradeclaración muy importante en relación al consumo de drogas y hablo específicamente en las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa en relación a los aspectos clínicos? En el 2014 se realiza una modificación de los criterios diagnósticos del DMS-5, en donde se incluye ya el término o la patología de trastorno por consumo de sustancias. Este trastorno por consumo de sustancias debe de tener por lo menos 2 de los 4, son 11 criterios en total que están enfocados en 4 aspectos, y el trastorno de consumo de sustancias se asume que una mujer o que cualquier persona tiene un trastorno por consumo de sustancias cuando tiene 2 de estos 11 criterios
que se mencionan aquí. Existe el aspecto del control deficitario, deterioro social, consumo de riesgo y el criterio farmacológico. Existen factores de riesgo que se han descrito para este trastorno por consumo de sustancias. Los más relevantes y que incluyen específicamente a las madres embarazadas es la edad menor de 25 años, una escolaridad baja, un nivel socioeconómico bajo, cuando existe alguna patología psiquiátrica previa, cuando hay alguna historia familiar traumática o en la propia mujer, sobre todo relacionados con violencia, el uso de polisustancias y también cuando existe una historia familiar de trastorno por consumo de sustancias. Cuando se presentan uno o varios de estos factores de riesgo, pues las madres o las mujeres en general tienen un mayor riesgo de presentar este trastorno. Existen diferentes tipos de drogas, existen varias clasificaciones. Esta es una de las múltiples clasificaciones que existe, en donde se clasifican a las drogas en alucinógenos, estimulantes y depresivos. Los alucinógenos son drogas que van a alterar la función cerebral y la percepción del individuo. También producen alteración en el proceso cognitivo. Algunos ejemplos de drogas alucinógenas es el cannabis, cannabinoides sintéticos, LSD, éxtasis, ketamina. En relación a los estimulantes, bueno, los estimulantes van a incrementar el nivel de alerta y la actividad cerebral y van a acelerar también los procesos mentales. Aquí, dentro de los estimulantes, encontramos a sustancias como cocaína, anfetamina, drogas lícitas como el tabaco, algunas ilícitas también como metanfetaminas, mefedrona. En relación a los depresivos, bueno, pues estos se caracterizan porque van a lentificar el cerebro y el sistema nervioso central y existe una disminución importante en el nivel de alerta de las personas y de su actividad cerebral. Dentro de las drogas depresivas, pues vamos a encontrar al alcohol, opioides, heroína, codeína, fentanilo, hidromorfina, metadona, morfina, oxicodona y algunas sustancias volátiles. En términos generales, el mecanismo de acción de estas drogas es que existe una liberación importante de dopamina, se produce una recuperación de la homeostasis, hay una disminución de los receptores en las células diana, por lo tanto no hay disponibilidad, existen receptores inactivos. Al no existir esa liberación de dopamina que normalmente se da cada vez que se introduce alguna droga de este tipo, es cuando vienen los problemas de abstinencia. ¿Qué pasa en relación al diagnóstico? Existen múltiples publicaciones en relación a cómo se puede realizar un tamizaje para la detección del consumo de drogas. Se sugiere que idealmente se haga este tamizaje durante el primer trimestre de la gestación para nosotros poder sensibilizar a esas madres y poder ocasionar alguna modificación en la situación que están viviendo específicamente con el consumo de drogas. También, si se realiza durante el primer trimestre de la gestación, pues nos va a poder permitir realizar un monitoreo continuo. Esto se tendría que hacer independientemente de las clases socioeconómicas, de los grupos raciales y étnicos, porque en las publicaciones que hemos revisado, que se han hecho tipo de detecciones en diferentes partes del mundo, vemos que el consumo de drogas afecta a cualquier clase socioeconómica, a cualquier grupo racial y a cualquier grupo étnico. Existen instrumentos que ya están validados, son entrevistas, cuestionarios o encuestas. Algunas se utilizan para detectar el riesgo de un bebedor y algunas otras se utilizan para detectar
factor de riesgo para consumo de alcohol, tabaco y de algunas otras drogas. Tenemos algunas barreras para poder identificar el consumo de drogas en las mujeres embarazadas. Y una de las más importantes, pues, es la estigmatización que existe en relación a este tema. También en algunos lugares, no en todos los hospitales probablemente esté sistematizado, pero muchas de las mujeres saben que si reportan el consumo de sustancias ilícitas pueden llegar a tener problemas legales. Y bueno, pues lo que ocasiona este trastorno por consumo de sustancias generalmente hace que las madres no acudan a atención médica. Puede haber problemas psicosociales alrededor del consumo de sustancias. Normalmente, pues las madres, al no acudir a una atención prenatal adecuada, pues tienen un tratamiento subóptimo durante el seguimiento de la gestación y finalmente, pues sí puede haber complicaciones legales. Este año acabamos de realizar una publicación. Este trabajo fue realizado en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en donde realizamos una entrevista a 300 mujeres embarazadas y estos fueron nuestros resultados, por ejemplo, en relación al cuestionario. Más adelante vamos a mostrar cuál es el consumo real de sustancias, pero si nos fijamos en lo que las madres reportan en el cuestionario, pues las cifras son realmente muy bajas en prácticamente todas las drogas. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer para tener la certeza de si realmente hay algún consumo de sustancias en el embarazo? Específicamente en las madres y bueno, de manera secundaria también ya podemos tener el resultado en el recién nacido. Lo ideal es utilizar muestras biológicas para la detección de drogas. Estas muestras biológicas en la madre puede ser orina, cabello, saliva, sangre, sudor, uñas. De todas estas matrices biológicas, la que es más factible que tengamos aquí en México seguramente es orina y sangre, pero la que tiene una mayor sensibilidad y especificidad para la detección de drogas es el cabello. En el recién nacido también existe la posibilidad de realizar la determinación de drogas en el meconio. El meconio puede detectar relativamente fácil con una buena sensibilidad, arriba del 80% de heroína, de cocaína y más o menos de cannabis. Pero si en un recién nacido nosotros encontramos en el meconio algún tipo de estas drogas, siempre se sugiere realizar la confirmación de estas sustancias que seguramente se consumieron en el embarazo a través de una muestra biológica en la madre y lo ideal pues sería el cabello. La detección de drogas en el recién nacido, como mencionaba, puede ser en la orina y la sugerencia es que se realice en la primera orina después del nacimiento. Aquí el único detalle que existe en relación a la detección de drogas en el recién nacido, si nosotros lo hacemos en orina, únicamente vamos a poder detectar 1, 4, 5, máximo 7 días de consumo de drogas previos al nacimiento del bebé. Es por eso que se prefiere otro tipo de matrices biológicas para la determinación de manera indirecta, o de manera directa si se hace la determinación en la madre de este consumo de drogas. En el meconio, por ejemplo, nosotros podemos detectar drogas que se consuman en el segundo y en el segundo y tercer trimestre de la gestación, porque las drogas que puede utilizar la madre son metabolizadas en el hígado y en el riñón y estas drogas se van a encontrar concentradas en el meconio, pero siempre se sugiere
que se realice una confirmación en, digamos, el estándar de oro, que en este momento sería la confirmación en una muestra de cabello, ya sea por cromatografía o espectrometría de masas. En relación al meconio, a la detección de drogas en el meconio del recién nacido, bueno, pues por ejemplo, puede detectar el consumo de alcohol en las madres, y dependiendo del nivel de corte que nosotros tengamos de los ésteres etílicos de ácidos grasos, podemos diferenciar si el consumo se considera un consumo fuerte de alcohol o si fue un consumo solamente ocasional. Como mencioné previamente, en el meconio podemos detectar entonces consumo de alcohol. Existen reportes en donde se ha descrito mujeres que consumen alcohol y se detecta en el meconio del recién nacido con una frecuencia del 1.7 hasta el 44.5%, de opioides del 8.7%, cocaína 4.4%, y no es tan raro encontrar que las mujeres consuman varias drogas en un mismo momento. La detección urinaria también se puede realizar en la madre, pero tendría básicamente la misma posibilidad de detección en cuanto al tiempo, como lo mencioné en el recién nacido, y se pueden detectar anfetaminas, cocaína, cannabis, opiáceos, feniciclidina, benzodiazepinas, prácticamente una gran variedad de drogas. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos una detección de drogas en la orina de la madre? Se ha descrito que podemos tener falsos positivos, y que incluso estos falsos positivos se pueden dar por reacciones cruzadas con otras sustancias, incluyendo medicamentos prescritos. Siempre va a ser importante medir la temperatura, el pH, la gravedad específica y la creatinina urinaria. ¿Qué debiéramos de hacer si nosotros detectamos en orina alguna droga? Lo ideal sería que hiciéramos una cromatografía de gases en masa, una cromatografía líquida, espectrometría de masas en tándem. Entonces, estas pruebas en el cabello de la madre, esto se realiza en el cabello de la madre. La cromatografía líquida es, digamos, que hasta este momento lo que se consideraría como el estándar de oro para la determinación de drogas en mujeres embarazadas. La detección en cabello nos permite la detección prácticamente de todo lo que nosotros queramos. Esta es una publicación en la que también nosotros participamos en un proyecto. Quiero decir que este fue un proyecto de tesis de la doctora Araceli Acosta, y bueno, pues este proyecto nos ha dado una información muy valiosa, porque ha permitido la publicación de varios artículos en relación a este tema. Aquí, en este artículo, lo que se describió fue precisamente la técnica que se utilizó para la determinación de las sustancias, y la cromatografía líquida nos permite detectar tabaco, drogas ilegales y también medicamentos prescritos. Aquí, en el análisis de cabello que se hizo de estas madres embarazadas, nosotros sabemos quiénes consumieron paracetamol, por ejemplo, quiénes consumieron AINES, quiénes consumieron anticonvulsivos, quiénes consumieron drogas que son para uso de alguna patología psiquiátrica. El análisis que se realiza a través de la cromatografía líquida de ultra alta resolución, que esto se ha ido mejorando conforme han avanzado los años,
porque en el 2012, por ejemplo, solamente se hacía la cromatografía líquida. Esta técnica ha mejorado y ha permitido detectar mayor cantidad de drogas. Se hace a través de un análisis cualitativo y el rango de concentraciones que podemos detectar de las drogas en el cabello a través de esta técnica oscila desde 0.005 hasta 5 nanogramos de cada sustancia por miligramo de cabello. Y bueno, aquí es importante que la extracción de 100 muestras de cabello, en este trabajo únicamente se publicaron los resultados de 100 muestras de las 300 muestras de cabello. Esa extracción de las drogas, de las muestras de cabello, pues sí es un proceso que puede ser un poco largo, pero una vez que se hace la extracción de la muestra, el análisis es muy rápido y se lleva a cabo en 15 minutos. ¿Qué sucede en relación a los aspectos epidemiológicos? Bueno, pues en relación a, ya hablando del consumo de drogas aquí en México, en nuestro país, en el 2012, la doctora Leila Arroyo realiza este trabajo que es de incidencia de drogas de abuso en el Instituto Nacional de Perinatología. En su trabajo incluyeron 54 binomios. Aquí la determinación de drogas se realizó en muestras de sangre y también en leche humana, y la cantidad que detectaban era de 50 a 300 nanogramos por mililitro. Ellos en su trabajo de investigación reportan una incidencia anual del 0.55%, y aquí tenemos las frecuencias de las drogas que más frecuentemente encontraron en este trabajo de investigación. Por ejemplo, de cocaína, que fue la más frecuente, se reportó en un 41.4%, y lo que llama la atención es que existe la presencia o la utilización de 2 o más drogas hasta en un 38.9%, que probablemente eso es algo que vamos a ver cada vez más frecuente, la utilización de varias drogas en una sola persona. Este otro trabajo fue publicado por García Serra en el 2012, y bueno, pues aquí vemos qué sucede cuando se realiza la detección y se busca encontrar la prevalencia de drogas de abuso cuando lo hacemos por cuestionario. Dependiendo mucho del lugar en donde se realice, podemos tener frecuencias por cuestionario tan bajas como 0.9 o tan altas como 50.8, por ejemplo, en cocaína, en opioides, incluso tan altas como 28.8 por cuestionario. En el 2001, bueno, en este estudio que fue realizado en Estados Unidos, es donde más frecuencia se reportó a través de cuestionario, con una muestra de 58 mujeres. Pero nos vamos a dar cuenta incluso que aquí en México, cada vez que nosotros hacemos un screening o un tamizaje a través de cuestionario, bueno, pues las prevalencias y las frecuencias del consumo de estas drogas es muy bajo. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros hacemos la comparación? Ahora sí, en este trabajo se realizó la comparación con el meconio, y vemos cómo en cocaína, por ejemplo, era del 1.2% por cuestionario, y a la hora de analizar el meconio, bueno, sube un poquito más al 3%. En cannabis era del 1.5% por cuestionario, y a la hora de analizar el meconio, pues vemos que incrementa un poquito. En términos generales, podemos encontrar que por cuestionario
en general en drogas ilícitas 1.9 versus, por ejemplo, en cabello, que fue acá. Este estudio fue realizado con la muestra biológica de cabello, pues se puede incrementar hasta un 15.9%. ¿Qué sucede en un hospital público que atiende a población abierta, que fue el trabajo que realizamos en el Hospital Civil Nuevo? Cuando nosotros detectamos se hizo el análisis de las muestras de cabello, bueno, pues encontramos que a través de las muestras de cabello de estas 300 mujeres que participaron en el proyecto de investigación, todo fue realizado de manera anónima y bueno, los investigadores estábamos ciegos al cuestionario o a la entrevista. Encontramos que de estas 300 mujeres, 127 tenían realmente alguna droga en su cabello cuando se realizó la cromatografía y la espectrometría. Encontramos que la droga más frecuentemente detectada fue cannabis con 45 muestras de cabello, metanfetaminas con 24, cocaína con 13 y más de una droga en 35 mujeres. Eso quiere decir que, como mencionaba previamente, que cada día existen más mujeres que utilizan más de una droga. También encontramos otras sustancias de las que se consideran nuevas y esto es algo que llama mucho la atención. Encontramos 3 mujeres con consumo de fentanil, con catinones sintéticos 2 y con cannabinoides sintéticos otras 2 muestras de cabello de mujeres. Entonces, esto pues quiere decir que cada vez más probablemente nos vamos a estar enfrentando a este tipo de problemas. ¿Qué sucede en relación a... Aquí voy a mencionarles de las 35 mujeres que tenían más de una droga, las combinaciones que encontramos fueron estas. La más frecuente fueron metanfetaminas con tetrahidrocannabinol y bueno, seguido de cocaína con tetrahidrocannabinol. Pero si se fijan, pues hay una combinación impresionante de drogas en estas 35 mujeres que tuvieron el uso de varias sustancias. ¿Qué sucede en relación a drogas lícitas? Bueno, pues el tabaco se ha reportado que es una de las drogas que más comúnmente se utiliza en el embarazo. En Estados Unidos se reporta del 36% en mujeres que son mayores de 18 años. En Australia, por ejemplo, es un poco menos frecuente y puede llegar incluso hasta el 9% en mayores de 20 semanas. En el Reino Unido, pues sí se ha llegado a reportar una cifra bastante alta del 97.4% de las embarazadas han reportado tabaquismo, aunque es cierto que algunas o la gran mayoría dejan de fumar durante el embarazo y solamente el 16% de esta población sí continuó fumando el resto del embarazo. Esta es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016-2017 que fue realizada aquí en México y vemos cómo existe una prevalencia de consumo de tabaco en mujeres de 12 a 65 años del 8.7% a nivel nacional
Y a nivel estatal, por ejemplo, aquí en Jalisco es del 14.2%. Pero, ¿qué sucede cuando vemos la verdad, por así decirlo? Por ejemplo, aquí en cuestionario, las madres que tuvieron en su muestra de cabello la nicotina negativa fueron 217, pero las que tuvieron nicotina positiva fueron 83. Y aquí, por cuestionario, de estas 83 que tenían nicotina positiva, solamente el 13.3% dijo que efectivamente utilizaba tabaco durante el embarazo. Entonces, aquí nos damos cuenta que no todo lo que nosotros preguntamos y no todo más bien lo que nos responden es 100% la verdad o es 100% lo que nos están demostrando estos estudios. Aquí, por ejemplo, encontramos que lo que es muy importante es que hay muchas mujeres que están expuestas a tabaco. Puede ser que ellas no fumen, pero sí están expuestas a tabaco porque viven en un entorno familiar en donde el consumo de tabaco puede ser regular. Entonces, la exposición a tabaco, que es, digamos, una cifra baja, menor de 3 nanogramos por miligramo, fue en 68 mujeres, en 14 fue una exposición un poquito más fuerte, de 3 a 18 nanogramos, y bueno, en una mujer sí hubo una exposición francamente muy alta en relación a la nicotina, que se reportó mayor de 18 nanogramos por miligramo. ¿Cuáles son los efectos que puede tener el tabaco cuando la madre está expuesta o lo consume durante la gestación? Bueno, pues ya hay diferentes publicaciones que nos dicen que podemos tener una alta mortalidad, una mayor frecuencia de nacimientos prematuros, que los niños nazcan pequeños para edad gestacional y que tengan bajo peso al nacer. Ahora vamos a pasar a otra droga lícita, como es el alcohol. Después del tabaco, seguramente es una de las drogas más usadas. El consumo se ha reportado más alto en la generación que se denomina millennials que en otras generaciones. Existe un rango en el consumo de alcohol que puede variar dependiendo de dónde se realice la estadística, pero pues puede ir desde 43.8, 34%, dependiendo de dónde se lleve a cabo la investigación. ¿Qué sucede en relación a la detección o al screening o al tamizaje para el alcohol? Pues existen múltiples test que nos permiten detectar cuáles son las madres que están en riesgo o que están con el consumo activo de alcohol. Todas estas pruebas están validadas y pueden utilizarse para la determinación o para el screening del alcohol. ¿Qué sucede aquí en México? Bueno, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, específicamente del alcohol, en términos generales, hablando específicamente de mujeres que han consumido alguna vez, pues en el 2011 fue del 62.6% y no se modificó mucho en el 2016. Probablemente sí hay una diferencia entre las mujeres que consumen diario, de 0.2 se incrementó a 1.4, y también las mujeres que reportan un consumo excesivo en el último año y en el último mes, se incrementa
de manera importante del 2011 al 2016. Entonces, es algo en lo que seguramente debemos de estar muy pendientes para saber qué es lo que se puede presentar en nuestros bebés. ¿Cuáles son los efectos en el recién nacido? Bueno, pues está descrito el trastorno del espectro alcohólico fetal, en donde se incluyen varios síndromes. El síndrome alcohólico fetal, que está caracterizado porque los bebés tienen defectos físicos, mentales, anormalidades faciales, hay déficit en el crecimiento y puede haber problemas también en el sistema nervioso central. Puede haber un síndrome alcohólico fetal, probablemente en esas madres que no tienen un consumo tan alto de alcohol. También hay defectos congénitos que van a estar relacionados solamente con el alcohol, sin ser precisamente parte del síndrome. Y bueno, también sabemos que puede haber trastornos en el desarrollo, trastornos neuroconductuales que pueden estar asociados a la exposición prenatal del alcohol. También se puede incrementar el riesgo de nacimiento prematuro, de retardo en el crecimiento intrauterino y bueno, se considera que no es seguro para la lactancia. ¿Qué sucede con las drogas ilícitas? Bueno, pues en términos generales, las drogas ilícitas van a ocasionar un crecimiento anormal, alteración en los neurotransmisores y desarrollo cerebral, y esto va a condicionar con efectos teratogénicos. Esto de manera directa en el recién nacido o en el feto, y bueno, pues nosotros vamos a recibir un recién nacido que va a tener todo este tipo de problemas. Pero alrededor del consumo de drogas puede haber pobre nutrición en la madre, que también nos puede condicionar enfermedades, pobre desarrollo neurológico en el recién nacido, enfermedad mental y algunas otras alteraciones neuroconductuales asociadas con una pobre nutrición en la madre. También una madre que está en un ambiente en donde existe consumo de drogas, pues está expuesta a mayor violencia, puede estar expuesta a una mayor riesgo de infecciones como por ejemplo hepatitis, HIV, sífilis, que sé que en los últimos años hemos tenido un incremento muy importante de este tipo de infecciones. Entonces, no hay nada más efectos de manera directa que son producidos por las drogas, sino también efectos que pueden repercutir de manera secundaria en nuestro paciente, en nuestro bebé. ¿Qué sucede aquí en México en la encuesta nacional de consumo de drogas? Este es un comparativo del 2002, 2008, 2011 y la última que es 2016 y vemos, por ejemplo, en relación a la cocaína, cómo se ha incrementado la frecuencia. Algo importante es que estos números que nosotros vemos aquí es obtenida la información por cuestionario. Entonces, marihuana fue en el 2016 3.7 y vemos cómo se ha incrementado. Este numerito que vemos acá en azul es lo que nosotros determinamos en el estudio que he mencionado en muestra biológica de cabello. En muestra biológica de cabello para marihuana nosotros encontramos el 15%. Para cocaína, en entrevistas, si se fijan, ha habido un incremento gradual en relación al consumo en relación al reporte que existe del consumo de cocaína. En entrevista, en la última 1.1% y nosotros por cromatografía detectamos 4.3%. ¿Y qué sucede en relación a las metanfetaminas? Estas sí se han incrementado, no por entrevista, pero sí por la determinación en muestra de cabello. Nosotros encontramos 8% en la población que estudiamos. El cannabis es una de las drogas ilícitas que se reporta con mayor frecuencia aquí en México. En el global es del 8.6%. En Ibiza, por ejemplo, en cabello
es de 10.2%, y aquí en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en Cabello, fue del 15%. ¿Qué sucede con esas madres que consumen cannabis durante el embarazo? Bueno, pues vamos a tener efectos neurocognitivos en el recién nacido a largo plazo. A altas dosis vamos a encontrar que los niños pueden tener bajo peso al nacer, van a tener algunas alteraciones autonómicas como sobresaltos, disminución del llanto e incremento de temblores. ¿Qué sucede con la cocaína? Bueno, pues la cocaína se reporta como la segunda más común en México por entrevista. Esto es de la encuesta nacional de consumo de drogas. Fue del 3.5%. En Ibiza se reportó en Cabello del 6.5%. Y en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en Cabello, del 4.3%. ¿Qué sucede? ¿Cuáles efectos tenemos en el recién nacido cuando existe el consumo de cocaína? Bueno, hay retardo en el crecimiento intrauterino, hay mayor probabilidad de contracciones uterinas, esto nos puede condicionar un parto pretérmino y bueno, pues todo lo que va alrededor de un nacimiento pretérmino, bueno, pues muchos de nosotros ya sabemos a qué es a lo que se va a enfrentar este bebé. También puede existir una disminución del flujo sanguíneo uterino que probablemente pueda condicionar esta restricción en el crecimiento, una vasoconstricción placentaria, rotura prematura de membranas. También puede haber signos y síntomas a nivel del sistema nervioso central. Y si no se dan estas manifestaciones en el periodo neonatal, los lactantes tienen mayor riesgo de tener un síndrome de muerte súbita del lactante, y también en el periodo neonatal hay mayor riesgo y mayor probabilidad de que nuestros pacientitos tengan una enterocolitis. En relación a las drogas ilícitas, también tenemos anfetaminas y metanfetaminas. En México se reporta del 0.9% en la encuesta nacional de consumo de drogas. Este dato es del 2016, el de la última encuesta publicada. ¿Y qué sucede? En un hospital público, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, bueno, en Cabello se reporta del 8%. Entonces, si se fijan, pues sí tenemos problemas con la declaración que se hace a través de encuesta y de cuestionario. ¿Cuáles son los efectos en el recién nacido? Bueno, pues en el recién nacido podemos también tener restricción en el crecimiento, nacimiento prematuro, bajo peso nacer. Este tipo de drogas sí nos pueden dar un síndrome de abstinencia neonatal, algunas malformaciones, algunas alteraciones como el paladar hendido, talla y perímetro cefálico bajos. ¿Qué sucede con los opioides? Bueno, en México, en la encuesta nacional se reporta del 0.2 para la población en general, pero en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara nosotros detectamos del 1.3% en el cabello. ¿Y cuáles son los efectos en el recién nacido? Restricción en el crecimiento, muerte fetal, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer. Hay una alta probabilidad de que tengamos el síndrome de abstinencia neonatal, hasta en un 60 a un 95% de los casos. También el síndrome de muerte súbita del lactante. También los opioides nos pueden ocasionar defectos cardíacos y defectos de tubo neural. El síndrome de abstinencia neonatal es un síndrome que, por ejemplo, en Estados Unidos se reporta de 1.2 a 3.39 por cada 1000 nacidos vivos. Es un síndrome que se puede presentar en bebés expuestos desde un 21% hasta un
24%, y es muy frecuente que estos niños vayan a requerir manejo farmacológico. Las manifestaciones las podemos dividir en manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, que pueden ir desde síntomas leves como irritabilidad o alguna exageración en los reflejos primarios, hasta convulsiones, por ejemplo. A nivel gastrointestinal podemos tener niños que presenten vómitos, diarrea, y también podemos tener disfunción autonómica, inestabilidad térmica, por ejemplo, en los niños que estén cursando con este síndrome de abstinencia neonatal. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues el daño por consumo de tóxicos no es algo que podamos reparar si ya se produjo durante la gestación, pero sí podemos mejorar el desarrollo neurológico de nuestros niños si nosotros iniciamos de manera temprana con el seguimiento. Eso es cuando el niño ya nació y cuando ya el consumo previo no lo pudimos haber evitado. Pero ¿qué sí podemos hacer? Es un reconocimiento temprano de esas madres que están consumiendo drogas. ¿Para qué? Pues para implementar intervenciones que nos ayuden a mejorar esta situación y a evitar que estas madres sigan con el consumo de drogas. Sabemos que este problema es un problema de salud pública y definitivamente no podemos hacer mucho si no trabajamos todos en equipo, incluyendo a nuestros compañeros ginecobstetras, pediatras y neonatólogos. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues existe una importante infradeclaración sobre el consumo de sustancias de abuso, y esta determinación en matriz biológica en cabello a través de cromatografía líquida de ultra alta resolución, pues va a ser muy importante. Aquí nosotros para este trabajo tuvimos el apoyo incondicional del doctor Óscar García Algar, que él es parte de la Universidad de Barcelona y del Hospital Clínic en Barcelona. Y bueno, sin el apoyo del doctor Óscar García Algar no hubiera sido posible realizar este proyecto. Y pues nosotros en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara tenemos una prevalencia real del consumo de drogas ilícitas del 42.3%, y no hay que olvidar que puede haber una afección importante en los recién nacidos, hijos de madre, con este consumo de sustancias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En realidad, un tema tan bien preparado, tan bien estudiado, que es difícil, que es poco común que tengamos una pregunta de tan clara exposición que tiene, de tan preparación, que cómo lo realizó. Hablábamos antes, doctora, de que es su plática, su estudio que realizaron, es tan reproducible en cualquier hospital público de todo México. No importa si es allá en Guadalajara, si es en el norte del país, en Chihuahua, en Durango, que es donde yo conozco. Siguen el mismo patrón. Mujeres que tienen un mal control prenatal, que su control prenatal se basa muchas veces al momento del nacer de estos bebés, y que muchas veces no existe una historia clínica, un interrogatorio directo hacia ese tipo de abusos. Otro, de que la mujer tiene miedo en decir que consume drogas. ¿Sí? Miente, usted decía, miente en realidad si abusó de consumo, en el consumo de drogas. Aquí nos hacen algunas preguntas los compañeros médicos, donde, por ejemplo, el doctor Jorge Luis Segovia Reyes nos dice que es indispensable el consentimiento informado de la naturaleza del antidoping en la mujer embarazada en el primer trimestre.
No sé, ¿qué nos podrá decir? Efectivamente, sí necesitamos un consentimiento informado, por lo menos, sobre todo aquí, como lo pregunta el doctor Segovia, en el primer trimestre sí, porque todavía no tenemos como algún efecto en el recién nacido como para hacer alguna intervención legal, por ejemplo, en el recién nacido, en donde a lo mejor nos puede solicitar la determinación de las drogas, hablando en orina, en el recién nacido, un departamento jurídico o en, por ejemplo, en el Hospital Civil Nuevo, si nosotros tenemos una madre que llega con un consumo franco de drogas, entra a una investigación por parte del departamento jurídico, se hace una notificación a la fiscalía y la fiscalía sí nos solicita la prueba. Pero específicamente, como lo pregunta el doctor Segovia, definitivamente sí requerimos de un consentimiento informado y probablemente esa es una de las limitaciones, porque pues una madre que consume drogas probablemente no va a querer otorgar el consentimiento informado. Lo que nosotros hicimos en la investigación fue que la entrevista y todo se realizó de manera anónima. Nosotros sellamos los sobres con la entrevista y los abrimos hasta que se hizo la determinación de las drogas. No sabíamos qué pacientes eran, ni qué habían contestado hasta que se hizo el análisis de la información. Otra pregunta del doctor Segovia se relaciona con la asociación que existe entre el consumo de drogas ilícitas y las enfermedades de transmisión sexual. Específicamente, ahorita no hemos hecho ese tipo de análisis. Probablemente, de acuerdo a lo que está reportado en otras publicaciones, el entorno del consumo de drogas en una mujer embarazada muchas veces no es muy favorable y sí existe mayor riesgo y mayor probabilidad de enfermedades de transmisión sexual. Como lo mencionaba en alguna de las diapositivas. Y definitivamente, pues un bebé que está con mayor riesgo y exposición a HIV, a sífilis, por lo menos sífilis congénita en el hospital donde yo laboro, cada vez es más frecuente que tengamos recién nacidos con sífilis congénita. Sin embargo, no hemos hecho un análisis específico en decir niños, por ejemplo, con sífilis o hijos de mamá con sífilis o niños con hijos de madre con HIV, con hepatitis C, determinar, por ejemplo, si hubo un consumo previo o durante la gestación de drogas. Por lo menos hasta este momento no lo hemos realizado y de acuerdo a lo que está publicado en otras partes del mundo, sí existe una asociación y sí existe un mayor riesgo y una mayor probabilidad de que esto se presente. Otra pregunta del doctor Eduardo Carci. Dice, ¿existen estudios que evalúen la terapia de grupo entre mujeres adictas embarazadas? Terapia de grupo como una intervención durante la gestación. No sé si se refiere a eso. A eso se refiere. Ajá. Sí hay intervenciones. Aquí creo que uno de los principales problemas es que no hay una detección oportuna del problema durante la gestación. Entonces, al no existir una detección oportuna del consumo de drogas durante la gestación, va a ser más difícil hacer este tipo de intervenciones, como lo menciona el doctor Eduardo Carci, que definitivamente en otros entornos donde se ha aplicado la terapia de grupo en ese tipo de mujeres, seguramente
es algo que lo puede favorecer. Y me parece muy, muy importante la pregunta y el comentario del doctor, porque probablemente eso es algo que nosotros sí pudiéramos realizar en nuestras unidades hospitalarias, en donde invitemos a las madres de manera general, a lo mejor para que no se sientan estigmatizadas, a participar en grupos, para que eso sí está bien descrito cuando hay una participación en grupos o entre personas que tienen más cosas en común, que pudiera ser, por ejemplo, en este caso, el consumo de drogas. Es más fácil que se pueda hacer una intervención y es más fácil que podamos tener un mejor resultado. Yo creo que eso es algo que pudiéramos hacer en nuestras instituciones definitivamente, pero específicamente nosotros no lo estudiamos, porque nosotros obtuvimos la muestra del cabello cuando nació el bebé. Entonces no pudimos, aparte como era anónima, era ciega, no podíamos hacer una intervención de este tipo. Otra pregunta es si tienen ustedes referencia de los efectos en recién nacidos cuando solo el padre consume drogas ilícitas o lícitas. Específicamente lo único que, bueno, ahorita vamos a correr una segunda investigación en donde vamos a buscar específicamente estos efectos en los recién nacidos, pero en lo que sí sabemos que puede afectar el consumo de drogas ilícitas del padre en el recién nacido es en el tabaco, porque como vimos, hay exposición importante de las mujeres a la nicotina y no todas consumen tabaco durante la gestación, pero si están expuestas en un ambiente en donde toda la familia fuman dentro de la casa o fuman en contacto con esa madre que está embarazada, pues seguramente de ahí es que esa es la razón por la que nosotros encontramos ciertos niveles de nicotina en mujeres que no reportan un consumo real o de ellas mismas de tabaco. Yo creo que esta es una de las drogas que sí puede dar efecto. Todavía no, probablemente en verano esté lo del alcohol, porque hasta ahorita todavía está en análisis lo de esas 300 muestras de cabello en relación al alcohol. Entonces todavía no puedo decir si puede haber o no en relación al alcohol, pero de las lícitas, el tabaco, y de las ilícitas, tendríamos que ver en el trabajo que estamos empezando. En relación a los efectos en el recién nacido, hacen la pregunta sobre su experiencia en el tratamiento, del síndrome de abstinencia. Afortunadamente, nosotros no hemos tenido muchos casos de síndrome de abstinencia en el recién nacido. Específicamente, por ejemplo, en esta población que estudiamos, en estas 300 mujeres, no tenemos el reporte de ningún síndrome de abstinencia neonatal. La frecuencia de anfetaminas, metanfetaminas, aunque cada vez es mayor, y de opioides, no fue tan alta la frecuencia, por ejemplo, como lo que se reportó con cannabis y con cocaína. Pero el tratamiento generalmente es, si lo llegan a requerir, con morfina, y bueno, con mucho gusto les puedo compartir la información de cómo pueden ir utilizando las dosis de morfina dependiendo de la severidad del cuadro clínico que pueda tener el paciente. La doctora Noemí Godínez nos pregunta acerca de reiniciar la alimentación o iniciar la alimentación al seno materno
¿Cuánto tiempo después de haber suspendido el uso de cocaína en la mamá? Bueno, pues primero es importante tener la certeza de que efectivamente ya no hay ningún consumo de cocaína, porque no lo hemos explorado, pero probablemente un screening en el embarazo puede ser diferente las respuestas que da una mujer embarazada pueden ser diferentes a las respuestas que dé una mujer que ya tiene a su bebé. Es una percepción mía que probablemente sea más real su respuesta una vez que nace el bebé, porque ya tiene el bebé y seguramente no lo quieren perjudicar. Lo primero es tener la certeza de que realmente no está consumiendo cocaína ni ninguna otra droga, pero probablemente sea seguro una vez que se suspende el consumo de esta droga 1 o 2 semanas después de haber consumido por última vez esta droga, ¿no? Nos pregunta la doctora Diana Chicaiza que no me quedó claro el tiempo que requiere análisis de la muestra de cabello y el tiempo en que se obtienen los resultados. Sí, primero hay que hacer, el proceso del cabello es un poco largo, por así decirlo, porque el cabello se tiene que, en palabras sencillas, degradar, y ese es el proceso que lleva mucho tiempo, que es el que mencionaba que en las 100 muestras de cabello más o menos fueron 30 días. Porque se tiene que lavar el cabello, se tiene que descontaminar, se tiene que dejar con ciertas sustancias y con ciertas sustancias que son controladas para evitar que estas sustancias no vayan a producir alguna que nos impidan detectar las drogas. Les platico, por ejemplo, que para hacer este trabajo sí tuvimos ciertas complicaciones porque cuando mandamos las muestras a España, como fue justo en la pandemia, no las recibieron allá, me las volvieron a regresar porque necesitábamos un certificado de sanidad del cabello. Entonces tuvimos que hacer como un proceso de esterilización de las muestras de cabello para que se pudieran enviar a España. Una vez que llegan allá, se tiene que hacer un proceso del cabello. Nosotros enviamos 9 centímetros de cabello y aproximadamente como unos 5 milímetros de grosor, que en peso fueron alrededor de a lo mejor como unos 10 miligramos de cabello de cada muestra. Entonces, este cabello se tiene que someter a esa degradación. Primero se lava, luego se pone en varios productos químicos para que se degrade. Y una vez ya teniendo ahora sí que el cabello completamente degradado, vamos a tener, no es un suero como tal, pero es una concentración específica de resultado de esa extracción del cabello que se hizo. Y bueno, eso es lo que el análisis dura 15 minutos, la parte final del proceso. No sé si quedaría claro. Sí. Como última pregunta, doctora. Considerando que un hijo de mamá con uso de drogas ilícitas se encuentra dentro del espectro de un niño maltratado, con todas las consecuencias que esto puede implicar en el bienestar del niño. ¿De qué manera ustedes protegen estos casos desde el punto de vista legal? Sí. Afortunadamente en el hospital hay un grupo multidisciplinario de atención a los niños en situación de malos tratos. Está muy largo el nombre, pero es precisamente un grupo que está conformado por varios
integrantes. Se incluye el servicio de neonatología, se incluye el licenciado Efren, él es el encargado de este grupo o el secretario técnico también del comité, porque es un grupo que también tiene un comité institucional, es un comité hospitalario, junto con el doctor Elix, que es un médico que está especializado en medicina forense, más el departamento jurídico, trabajo social, todo este grupo, quienes primero detectan que hay una situación de riesgo es el neonatólogo o el pediatra que está en el área de la tococirugía o de la tocología, en donde nace el bebé. De acuerdo a los datos que proporciona la mamá, podemos saber si hay alguna situación que indique que hay riesgo para ese bebé. Entonces, si detectamos cualquier riesgo, nosotros en el hospital tenemos ya un proceso establecido para esto, enviamos una interconsulta al comité o a este grupo multidisciplinario, ellos hacen intervención, entrevistan a la mamá nuevamente, si es una mamá menor de edad, entrevistan a la familia. Hemos tenido casos en donde a veces la tía es la que viene y da información importante, entonces, o la abuela. Entonces, una vez que se hace la detección inicial, los factores de riesgo, como parte en el hospital es habitual que se pregunte si se consume algún tipo de droga, si se consume alcohol, si se consume tabaco. Como lo he mencionado, pues no nos van a decir muchas veces la verdad, pero nosotros tenemos de alguna manera que confiar en lo que nos están diciendo. Si no nos dicen que hayan consumido alguna droga, pero por ejemplo nosotros detectamos que nunca fueron a control prenatal, que no tuvieron un buen seguimiento durante su embarazo, son como factores de riesgo que nos alertan para valorar si este paciente, si esta madre y este bebé recién nacido requieren algún seguimiento. Hacemos esa interconsulta, el grupo multidisciplinario hace su intervención, hacen más entrevistas. Ahí es donde les comento que si se detecta que sí es un bebé con riesgo o con muchos factores de riesgo, el comité manda una notificación al departamento jurídico del hospital, el departamento jurídico del hospital lo manda a Ciudad Niñez y ya Ciudad Niñez nos dice, de acuerdo a lo que nosotros enviamos, si es una situación de riesgo, se queda el bebé en custodia. Y bueno, pues sí tenemos muchos bebés en custodia ahí en el hospital mientras se hacen todas las investigaciones y el departamento jurídico, obviamente, de acuerdo a lo que nos diga la fiscalía, se defina si se va o se queda con la familia o si es necesario que vaya a algún albergue el bebé. Todo eso, pues seguramente esto es una invitación para que todos, si no lo tienen, empiecen a trabajar en este tipo de grupos que la verdad es que son muy benéficos. Y ahora con lo de la violencia obstétrica, también esta valoración se hace a las adolescentes que tenemos embarazadas, que por lo menos en el hospital es casi del 30%. Entonces sí es importante que se tome en cuenta toda esta situación. Bueno, hemos terminado. Por parte de la coordinación, damos por cerrado. Le agradecemos, doctora, todo la preparación que tuvo, la excelente, y quedamos palabras despedidas por parte del doctor Moisés Quiles. Gracias. Pues, muchas gracias, gracias por esta excelente plática. Y yo nada más quisiera resaltar que hay que cuesta mucho trabajo a veces con toda la labor asistencial que de por sí es pesada, el hacer sobre todo trabajos de investigación de esta calidad. Yo realmente felicito a Larisa
por tan excelente trabajo que ya está, como les mencionó ella en su presentación, publicado recientemente. Y obviamente esto pues va a generar más trabajos de investigación y sobre todo resaltar que es una investigación con la realidad que tenemos acá en México y que sin duda va a aportar mucho con las publicaciones ya presentadas, más las que vienen posteriormente. Muchas gracias, Larry, por la presentación y no me queda más que dar las gracias a todos por su asistencia y estaremos transmitiendo la próxima semana, 11 de la mañana, con otro interesante tema que en la semana se los haremos llegar. Y comentarles que en el tema del Congreso Nacional que tendremos en febrero, pues ya nos han empezado a confirmar algunos profesores. En las siguientes semanas esperamos tener ya un borrador del programa que se los daremos a conocer con antelación y pues les agradezco mucho por toda la atención hacia estas sesiones y a las actividades de la Federación de Neonatología de México. Muchas gracias y que tengan todos un buen fin de semana. Hasta pronto.